Saludos, maestro y compañeros. Mi nombre es Ronald Leonario Ramírez, integrante del grupo número 2, y el tema que nos tocó es el kernel y el shell de los sistemas operativos. A mí me toca hablar un poco de lo que es el kernel. Según la presentación dice que es un núcleo del sistema operativo de una computadora. Es responsable de gestionar las operaciones más básicas y esenciales del sistema, como la administración de memoria, la gestión de procesos, el control de dispositivos de hardware y la comunicación entre el software y el hardware. En esencia, el kernel actúa como un puente entre las aplicaciones y el hardware, asegurando que los recursos de la computadora utilicen de manera más eficiente y segura los recursos. En resumen, el kernel vendría siendo lo que es el cerebro del sistema operativo, porque antes mencionado dijimos que es el intermediario entre las aplicaciones y el hardware, el que se encarga de que los procesos y las aplicaciones se ejecuten de forma segura y de forma muy eficiente. También podría ser el que dirige casi todo el sistema operativo, ya que gestiona las funciones más importantes del sistema operativo, de lo cual se hablará más adelante. Hablando un poco también de los tipos de kernel, está el monolítico, que según la presentación dice que este tipo de kernel incluye todos los servicios del sistema operativo en un solo bloque de código que se ejecuta en modo kernel. Incluyendo ejemplos, dice que es el Linux, Unix, y que es eficiente en términos de rendimiento, pero puede ser más difícil de mantener y depurar. Esto quiere decir que el monolítico se encarga mucho de la ejecución de las aplicaciones, que se ejecuten de manera correcta. Incluso gestiona un poco lo que es la memoria del sistema operativo. Pasando también está lo que es el exokernel, que este tipo de kernel es más experimental y se enfoca en proporcionar una mínima abstracción sobre el hardware, permitiendo que las aplicaciones gestionen los recursos eficientes. Eso puede llevar a un rendimiento muy alto en las aplicaciones específicas. Lo que quiere decir es que este consume un poco menos de recursos para que las aplicaciones se ejecuten de manera más eficiente, más rápida, y que tiene más experiencia, podríamos decir, para que las aplicaciones se ejecuten y puedan gestionar mucho lo que son los procesos y la memoria dentro del sistema operativo. El otro tipo de kernel también está el microkernel, que este fue diseñado solo con las funciones más básicas de la gestión de memoria y la comunicación entre los procesos. Se ejecuta en modo kernel, mientras que otros servicios se ejecutan en espacio de usuarios. Esto hace que el sistema sea más modular y fácil de mantener. Por ejemplo, incluye Minix y QNX. Este microkernel es una versión, como lo dice su nombre, micro del kernel, el cual solo se gestiona en lo más básico del sistema operativo. Pasando también a lo que está el nanokernel, que es similar que el microkernel, pero aún más minimalista. Esto quiere decir que es mucho más reducido que el microkernel. Dice que se encarga de las funciones más básicas posibles, delegando casi todos los servicios en espacio de usuario. Quiere decir que se encarga de lo más mínimo del sistema operativo, lo más básico, y no exige mucho recurso ni mucho rendimiento, pero también no es tan accesible, digamos, o tan experimental como lo que era el exokernel, porque como lo dice su nombre es minimalista, es nanokernel, es la base más pequeña. Pasando al kernel híbrido, combina los elementos de los kernel monolíticos y microkernel. Intenta aprovechar las ventajas de ambos, manteniendo que el núcleo pequeño, pero permitiendo que algunos servicios se ejecuten en modo kernel para mejorar el rendimiento. Aquí los ejemplos dice que son Windows NT y Mac OS. Este híbrido combina las dos, digamos, las más esenciales, el microkernel
y el monolítico, porque el monolítico, como se basa mucho en las gestiones grandes dentro del sistema operativo, y el microkernel son las más básicas y también las más rápidas y rentables, juntando esas dos ventajas se genera este kernel híbrido, el cual podríamos decir que gestiona todo y nada a la vez, porque las funciones más básicas las ejecuta, como lo dice, en modo kernel, lo cual permite que el sistema operativo trabaje de forma eficiente utilizando los recursos, pero también de una forma muy básica. Muy buenos días, compañeros, buenos días, licenciado. Mi nombre es Lesner Guevara. El día de hoy le estaré hablando sobre las características del kernel y la gestión dentro de los sistemas operativos. Estas características permiten que los sistemas operativos funcionen de una manera eficaz y segura, gestionando los recursos como la memoria, la CPU y los dispositivos de hardware, proporcionando una interfaz para que el software funcione con el sistema. Estas funciones estaremos hablando sobre el gestor de proceso, gestor de memoria, gestor de dispositivos, gestor del sistema de archivos, como también de seguridad y control de acceso. Hablemos un poco sobre la gestión de procesos. Esta es una tarea más compleja y fundamental del kernel. Al gestionar la ejecución de programas, asignar tiempo de CPU y recursos y permitir las multitareas en el sistema operativo. El kernel asegura que el sistema operativo sea eficiente, justo y capaz de manejar múltiples aplicaciones al mismo tiempo sin ningún problema. La correcta planificación y asignación de recursos son puntos claves para el rendimiento y estabilidad de este sistema. También podemos hablar de la creación o cómo se controlan los programas en la ejecución. Cuando creamos un proceso mediante una operación conocida como for, este proceso copia la información de un proceso existente para crear uno nuevo, lo que permite que el sistema ejecute múltiples procesos sin que el usuario tenga que iniciarlo manualmente. Un ejemplo muy clave de esto es si abrimos una ventana de una terminal, ya sea de CMD o de Linux, el sistema operativo crea un proceso para dicha ventana. Si ejecuta un programa dentro de esta terminal, como bin, el kernel crea otro proceso para dicho programa. Ya cuando en una terminación de procesos, el kernel se encarga de liberar los recursos que ese proceso está utilizando, ya sea de la memoria o el CPU o de los dispositivos de entrada y salida, lo cual lo elimina del sistema. Una característica o función de nuestro kernel con el funcionamiento de nuestro sistema operativo, tenemos la gestión de memoria. Es una de las funciones fundamentales del kernel. Es un sistema operativo encargado de asignar y liberar espacio en la memoria para los procesos que se ejecuten en el sistema. Esta tarea es muy crucial para garantizar que los programas funcionen correctamente sin interferencias, optimizando el uso de la memoria y asegurando la estabilidad y seguridad del sistema. Uno de los ejemplos tenemos la distribución de memoria RAM entre procesos. El kernel se encarga de gestionar y asignar la memoria RAM a los procesos que se ejecutan en el sistema. Cada vez que un programa o un proceso solicita memoria, el kernel evalúa la disponibilidad de memoria física y asigna bloques de memoria a esos procesos. A medida que más procesos se inicien, el kernel administra de manera eficiente cómo se distribuye la memoria disponible para evitar conflictos entre procesos. El kernel distribuye la memoria RAM entre los procesos activos, utilizando una memoria virtual, que es un WAX, para manejar situaciones donde la RAM física se llena. Esta también protege la memoria de cada programa, asegurando que interfieren entre sí y garantizando estabilidad y seguridad.
dispositivos. Esta es una de las funciones esenciales del kernel del sistema operativo. Esta área se ocupa de garantizar que el software, o sea, los programas o aplicaciones, puedan interactuar correctamente con el hardware de la computadora, como los discos duros, impresoras, tarjetas de red y teclados. Un ejemplo de gestión podemos ser una administración de la comunicación entre el hardware y el software. De esto el kernel se encarga de administrar la comunicación entre el hardware y el software mediante una serie de interfaces y funciones, en lugar de que las aplicaciones interactúen directamente con el hardware. El kernel proporciona una capa de abstracción que permite que el software envíe comandos al hardware a través de operaciones más sencillas. Cuando una aplicación necesita realizar una operación que involucra el hardware, como leer desde un disco duro o enviar datos a una impresora, el kernel traduce una solicitud en un conjunto de instrucciones que el hardware puede entender y ejecutar. Esto se logra mediante el uso de controladores de dispositivos, drivers y otros mecanismos de bajo nivel. El uso de los drivers para reconocer un dispositivo. El driver, recordemos, es un software especializado que permite que el sistema operativo se comunique con un dispositivo de hardware en específico. El kernel se apoya en estos controladores para reconocer y gestionar y usar los dispositivos conectados al sistema. En nuestra cuarta característica nos encontramos con la gestión de sistemas de archivo. Esta es otra tarea crucial del kernel de un sistema operativo. Este se encarga de organizar y almacenar los archivos de manera eficiente en dispositivos de almacenamiento, ya sea como discos duros, los CDDS o unidades externas, asegurando que los datos se pueden recuperar y modificar, proteger de manera muy segura. Por ejemplo, a la organización y almacenamiento de archivos, el sistema lo define como los datos que se organizan y almacenan en un disco duro. Los archivos no solo se guardan como bloques de datos, sino que también tienen metadatos asociados que permitan al sistema operativo gestionarlos adecuadamente. El kernel se encarga de organizar estos archivos en una estructura jerárquica, como carpetas y subcarpetas, para que sean fáciles de acceder y administrar. Dentro del sistema de archivos, los archivos se representan mediante una estructura llamada inodo, o sea, en sistemas Unix-like. Un inodo contiene información sobre el archivo como su tamaño, ubicación, propietario, fecha de modificación y los permisos asociados. El kernel también se encarga de controlar los permisos de los archivos, lo cual es muy vital para la seguridad del sistema. Los permisos determinan qué acciones pueden realizar los usuarios sobre los archivos y directorios. Entre los permisos más básicos podemos encontrar la lectura, que se identifica con un símbolo R minúscula. Este permite ver el contenido del archivo. La escritura, con símbolo W pequeña, este permite modificar el archivo. Y la ejecución, que está simbolizado con la X, esto permite ejecutar un archivo si es un programa o un script. Estos permisos se asignan tanto a los propietarios de los archivos como a los grupos a los que pertenecen, a estos y a otros usuarios. Ahora nos vamos a nuestra quinta característica y con esto terminamos. Creo que esta es una de las más importantes, ya que es seguridad y control de accesos. Estas funciones están diseñadas para proteger el sistema contra accesos no autorizados, garantizar que los usuarios solo puedan realizar las acciones para las cuales tienen permiso y evitar que el software malicioso, como un virus, controle el sistema. Miremos algunas áreas en las cuales el kernel maneja estas tareas.
Una, la protección contra accesos no autorizados. El kernel tiene la responsabilidad de proteger el sistema contra accesos no autorizados, tanto de usuarios malintencionados como de procesos que intenten realizar acciones fuera de su alcance. Para ello, el kernel implementa mecanismos de control de acceso que definen que usuarios o procesos pueden acceder a que recursos como archivos, memoria o dispositivos de hardware no se puedan introducir. Uno de los métodos más comunes para proteger al sistema contra acceso no autorizado es la autenticación de datos o de usuario. Cuando un usuario intenta iniciar sesión en el sistema, el kernel verifica sus credenciales, como su nombre, su contraseña, sus pines, sus huellas digitales, en el caso correspondiente. Si las credenciales son válidas, el usuario obtiene el acceso al sistema, pero con restricción según los permisos asignados. El kernel también implementa el concepto de privilegios. Los usuarios pueden tener diferentes niveles de privilegios, como usuarios normales, o sea, con permisos limitados, o superusuarios, con accesos completos del sistema, como el usuario root en Linux o el administrador en Windows. En resumen, podemos decir que el kernel protege contra accesos no autorizados mediante autenticación de usuarios y control de privilegios. Esto maneja que los usuarios y permisos garanticen que solo los usuarios autorizados pueden acceder a recursos y ejecutar acciones específicas. También podemos decir que el kernel previene que virus o software maliciosos controlen el sistema mediante técnicas de aislamiento de procesos, control de acceso a la memoria y detección de modificaciones no autorizadas. La seguridad del sistema operativo depende en gran medida del buen funcionamiento del kernel. Si tienes un buen gestionamiento del kernel, tendrás un sistema operativo muy seguro. Y con esto terminó la presentación de las características del kernel, dando las 5 principales funciones y gestiones en el cual funciona en el sistema operativo. Buen día, yo les voy a estar hablando de lo que es Shell en un sistema operativo. Shell es una interfaz que le permite al usuario interactuar con el sistema operativo. Esta puede ser de una interfaz gráfica o puede ser de una interfaz de línea de comando. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la de línea de comando le va a permitir interactuar con el software mediante instrucciones de comando en una terminal, y la gráfica le va a facilitar el uso de computadoras y de dispositivos electrónicos, ya que aquí no requiere de conocimientos específicos en comandos. En resumen, Shell actúa como un intermediario entre el sistema operativo y el usuario, permitiéndole dar instrucciones en forma de texto. Buenos días, ingeniero y compañeros, mi nombre es David Medrano y soy integrante del grupo número 3, y mi tema a exponer es los tipos de Shell y sus características. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es el Shell. El Shell es la capa más externa que tiene el sistema operativo. Los Shells incorporan un lenguaje de programación para controlar distintos procesos y archivos, además de iniciar y controlar otros programas. Ya sabiendo esto, vamos a continuar con los tipos de Shell. Como número 1 tenemos el Shell de línea de comandos. Un Shell de línea de comandos es un tipo de interfaz que permite a los usuarios interactuar con el sistema, todo esto en funcionamiento con los comandos escritos. Aunque en las interfaces gráficas más modernas, los usuarios tienden a usar todavía el mouse y las ventanas para interactuar con los diferentes sistemas. Pero las Shell de líneas de comandos siguen siendo bastante populares entre las redes de sistemas y demás desarrolladores. Características de la Shell de línea de comandos son las interacciones en texto, ya que el usuario debe escribir los comandos de texto que son procesados por el sistema operativo para ejecutar las diferentes tareas que hay en ellas. También la eficiencia, porque para los usuarios que lo usan seguido, el uso de comandos puede ser mucho más rápido que navegar por una interfaz gráfica.
E igualmente tenemos el control total, ya que ofrece un control más granular sobre el sistema operativo. Esto nos permite ejecutar comandos más complejos y scripts. Y la automatización, ya que es ideal de tareas para scripts. Los estudios de sistemas y desarrollos a menudo escriben guiones en las shells para realizar tareas repetitivas. La variedad de shells, existen varios tipos de shells, cada una de las características son propias de cada una. Por ejemplo, en los tipos comunes de shell tenemos la Bash, Born Again Shell. Este tipo de shell es una de las más populares y también son ampliamente utilizados en sistemas Unix y Linux. Es el shell por defecto de la mayoría de distribuciones de Linux y en sistemas operativos Mac, hasta la versión 10.14. Las características de esta shell serían el tauprado automático, ya que permite la autocompletación de comandos y nombres de archivos, lo que facilita bastante la escritura. También el soporte para escribir es utilizado ampliamente para la creación de scripts debido a su facilidad y funcionalidad. El historial de comandos de Bash guarda un historial de los comandos ejecutados, lo que permite al usuario reutilizarlo fácilmente. Y las estructuras de control, ya que soporta estructuras de control como condicionales, bucles y lo hace bastante flexible para scripting. La personalización es altamente configurable. Los usuarios pueden modificar el comportamiento de Bash a través de archivos de configuración. La siguiente es ZSH. Este es un tipo de shell que se basa en la Bourne Shell, pero con bastante mejoras a comparación, y también tiene diferentes características adicionales. Esta es conocida por ser muy personalizable y por su interfaz que es bastante amigable. Sus características son el autocompletado. El ZSH tiene un automático completo mucho más inteligente que Bash, con sugerencias de comandos, parámetros y rutas. El soporte de los plugins existen en sistemas de gestión de plugins como ZSH, que permite fácilmente funcionalidades y temas. El mejor manejo de Globing se refiere a la expansión de los patrones, y ZSH tiene un sistema más avanzado de expansión que otros tipos de shells. La corrección de tautología de ZSH puede corregir automáticamente los errores en la escritura en los comandos, lo que mejora una experiencia al usuario mucho más alta. También tenemos la alta personalización visual. Ofrece temas y configuraciones que permiten a los usuarios crear un entorno único de trabajo. Ahora, como siguiente tenemos la Fish, Friendly Interactive Shell. Fish es un shell de propósito bastante general que está diseñado para ser amigable y bastante fácil de usar, especialmente para los principiantes, pero sin sacrificar la potencia y características. Una de las características de Fish es la sintaxis, porque tiene una sintaxis bastante simple y clara, lo que lo hace más fácil de aprender que otros tipos de shell como la Bash. El autocompletado sin la configuración, a diferencia de otras shells, Fish ofrece un autocompletado y sugerencias sin necesidad de configurar nada. Los colores en la terminal de Fish utiliza colores para mejorar la legibilidad de los comandos, resultados y errores, lo que hace que la experiencia sea bastante intuitiva. El scripting mejorado que tiene Fish, porque aunque Fish no es compatible con scripts de Bash por su totalidad, su sistema de scripting es más sencillo y mucho más claro. Esto significa que no sigue estrictamente las normas de la interfaz de los comandos de Unix, lo que puede ser una limitación bastante para los usuarios que son, por así decirlo, ahorradores, que requieren acuerdo con los guiones totales de Bash. Como siguiente tenemos TCSH, Tenex C Shell. Es una versión mejorada de C Shell, que a su vez está en base en el estilo de programación C. Esta es ampliamente utilizado en sistemas Unix. Las características de TCSH tenemos el autocompletado de comandos. Al igual que Bash y ZSH, TCH también soporta autocompletado de comandos y rutas. El historial de comandos que es bastante avanzado, ya que nos permite buscar fácilmente entre los comandos anteriormente ejecutados. Y obviamente la compatibilidad con C. Los usuarios que están familiarizados con el lenguaje de programación C pueden encontrar la sintaxis y los comandos de TCSH más familiares.
Como siguiente tenemos las tareas de administración. Es comúnmente utilizado por gestión de sistemas que prefieren flexibilidad que ofrece la C Shell. Como siguiente tenemos la shell de comandos gráficos. Aunque las shell de línea de comando son bastante poderosos, en algunos casos se utiliza una interfaz gráfica de usuario, que esta suele utilizarse para facilitar la interacción, especialmente en usuarios que no están familiarizados con la línea de comandos. Característica de este tipo de shell es intuitivo y visual, ya que las interfaces gráficas permiten al usuario hacer clic en iconos, botones y menús para hacer las tareas, lo que es más fácil de usar para la mayoría de personas. También, ya que este tipo no requiere conocimientos técnicos. A diferencia de la shell de línea de comandos, las interfaces gráficas no requieren que el usuario sepa nada acerca de sintaxis de comandos. También la limitación en la funcionalidad. Aunque este tipo de shells son fáciles de usar, en general no es lo mismo ofrecer el nivel de control ni la flexibilidad que los shells de línea de comando. Las acciones que realizan en la shell de interfaz gráfica se limitan a las opciones que ya vienen predefinidas. También tenemos la shell de scripts. El shell de scripts se basa en un entorno donde los usuarios puedan escribir una secuencia de comandos para automatizar las tareas. Este tipo de shell es bastante utilizado principalmente en sistemas Linux y Mac, y puede ser cualquier shell como Bash o ZSH. Características de este tipo de shells viene siendo la automatización de tareas. Los guiones pueden ser una restricción de comandos que ejecuta una serie de tareas y ahorrando tiempo y también esfuerzo. Los comandos también son personalizados, ya que los usuarios pueden crear comandos personalizados dentro de las scripts para realizar las tareas diferentes. Y la compatibilidad con herramientas del sistema, ya que los guiones utilizan las herramientas de línea de comando que están disponibles en el sistema operativo. Igualmente tenemos las estructuras de control. Los guiones pueden usar bucles condicionales para realizar tareas de forma condicional o que sean repetitivas. Como otro tipo de shell tenemos el PowerShell, que está en Windows. El PowerShell es desarrollado por Microsoft para sistemas operativos Windows, aunque también es compatible con otros sistemas operativos como Linux y Mac. Es conocido por su atractivo en la automatización de tareas y administración del sistema. Características del PowerShell es basado en objetos, a diferencia de los shells legales en el texto. PowerShell trabaja con objetos. Esto permite que los resultados de los comandos sean más fáciles y más manipulables. La poderosa automatización que tiene PowerShell es muy adecuada para administrar sistemas y automatizar tareas en las plataformas de Windows. Con la integración que tiene con NEL, está basado en Net, lo que da acceso total a todas las bibliotecas y funciones en un marco de trabajo. Los comandos llamados cmdlets, PowerShell usa cmdlets, que son comandos especiales que interactúan con el sistema operativo para realizar las tareas específicas, como ya conocemos algunos que utilizamos el cmd en Windows. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Buen día, mi nombre es Heidi Contreras y voy a hablar acerca de las gestiones del shell. El shell interpreta los comandos que un usuario ingresa y los traduce en instrucciones que el sistema operativo puede ejecutar. El proceso de interpretación de comandos, escribes un comando, por ejemplo, escribes ls-l en la terminal, el shell analiza el comando. El shell divide el comando en partes. ls es el nombre del comando como una orden específica. -L es una opción que modifica el comando ls como un detalle adicional a la orden. El shell busca el comando. El shell busca en su lista de comandos disponibles si existe uno llamado ls. El shell ejecuta el comando. Si encuentra el comando, el shell lo ejecuta siguiendo las instrucciones y opciones que le diste. En este caso, ls-l le dice al sistema operativo que liste los archivos en el directorio actual con información detallada.
el sistema operativo realiza la acción. El sistema operativo sigue las instrucciones del shell y muestra el resultado en la terminal. En definitiva, el shell toma los comandos, los traduce a un lenguaje que el sistema operativo entienda y luego muestra los resultados. Es como un intermediario que te permite comunicarte con tu computadora de manera eficiente. En ejemplos de comandos comunes: cd cambia de directorio, pwd muestra el directorio actual, mkdir crea un nuevo directorio, rm elimina archivos o directorios, cp copia archivos o directorios, mv mueve o renombra archivos o directorios. Ejecución de programas. Permite al usuario iniciar, detener y gestionar programas y procesos. El proceso de ejecución de programas en un shell como bash, zsh, entre otros, se puede explicar de forma sencilla en varios pasos, como lectura del comando. Cuando escribes un comando o ejecutas un script, el shell primero lee la línea de entrada. Este comando puede ser tan simple como ls o tan complejo como un script que combine múltiples comandos, redirecciones y pipelines. Análisis y procesamiento, parsing. El shell analiza la línea de comandos para entender su estructura. Durante este proceso realiza expansión de variables, sustituye variables por sus valores reales, expansión de comodines, interpreta patrones como asterisco o signo de interrogación para generar listas de archivos, sustitución de comandos, reemplaza expresiones entre apóstrofes o símbolos de pesos y paréntesis por el resultado de ejecutar esos comandos. Interpretación de redirecciones y pipes. Detecta operadores como menor que, mayor que, comillas, que es el mayor que dos veces, o tales que, o para los cuales, que modifican la entrada, salida o conectan comandos entre sí. Identificación del tipo de comando. El shell determina si el comando es interno, un comando incorporado en el propio shell, por ejemplo cd, sport o echo. Estos comandos se ejecutan sin necesidad de crear un nuevo proceso. Externo, un programa o ejecutable que reside en el sistema, por ejemplo beans, ls o as-bin grep. Para estos, el shell debe localizar el ejecutable usando la variable de entorno path, creación de un nuevo proceso, fork, y sustitución del proceso exec. Para ejecutar un comando externo, el shell generalmente sigue este proceso, fork. El shell crea un proceso hijo duplicando el proceso actual. Esto permite que el shell continúe funcionando mientras el nuevo proceso se prepara para ejecutar el comando. Except es el proceso hijo. Se invoca una llamada al sistema como except para reemplazar el proceso actual por el nuevo programa. Este paso carga el programa en memoria y lo inicia. Espera, wait. El proceso padre, el shell, puede esperar a que el proceso hijo termine su ejecución, a menos que se haya indicado lo contrario. Por ejemplo, al ejecutar el comando en segundo plano usando ampersand. Gestión de redirecciones y pipelines. Si el comando incluye redirecciones, el shell configura adecuadamente los descriptores de archivos redirección de salida. Por ejemplo, en ls menor que listado txt, la salida estándar se redirige a un archivo.
redirección de entrada. Por ejemplo, SORP menor que datos.txt. El programa lee desde un archivo el lugar de la entrada estándar pipes en comandos como ls-l, por el cual grep txt, la salida de ls-l se pasa directamente como entrada a grep, conectando ambos procesos. Ejecución de scripts. Los scripts son archivos de texto que contienen múltiples comandos del shell. Al ejecutar un script, se sigue el mismo proceso de lectura, análisis y ejecución de cada línea o bloque de comandos. El script puede incluir estructuras de control, condicionales, bucles, lo que permite automatizar tareas complejas. Manejo de errores y señales. Durante la ejecución, el shell también se encarga de detectar y reportar errores como comandos no encontrados o errores en la sintaxis. También manejar señales del sistema, por ejemplo, la interrupción con control+C, para permitir detener o controlar la ejecución de procesos. En pocas palabras, cuando traduces un comando en el shell, se lee y analiza la entrada, realiza expansiones, variables, comodines, sustituciones de comandos, determina si el comando es interno o externo. En caso de ser externo, crea un proceso hijo usando fork y lo sustituye por el nuevo programa usando step. Configura redirecciones y pipelines si es necesario. Espera la finalización del proceso o continúa con otras tareas si el comando se ejecuta en segundo plano. Este mecanismo modular y flexible permite que el shell sea una herramienta poderosa para interactuar con el sistema operativo y automatizar tareas, proporcionando tanto a usuarios como a administradores una gran versatilidad en la gestión y ejecución de programas. Interacción con el sistema. Proporciona herramientas para monitorear y gestionar rendimiento del sistema, como el uso del CPU y memoria. El shell sirve como una interfaz entre el usuario o programas y el sistema operativo. A través de este, el usuario puede ejecutar tareas como ejecutar comandos. El shell interpreta y ejecuta las órdenes que el usuario escribe, como copiar, mover, eliminar archivos, etc. Gestionar procesos. Permite controlar la ejecución de programas, iniciar, detener o monitorizar procesos en el sistema. Manipulación de archivos. El usuario puede crear, leer, modificar o eliminar archivos, así como navegar por el sistema de archivos. Automatización de tareas. A través de secuencias de comandos, scripts, se pueden automatizar tareas complejas que de otro modo requerirían intervención manual. Acceso a recursos del sistema. El shell también puede ser usado para acceder y controlar otros aspectos del sistema operativo, como variables de entorno, configuraciones del sistema, permisos, etc. En conclusión, la interacción con el sistema a través del shell es una forma en que los usuarios controlan y gestionan el sistema operativo mediante comandos, facilitando tareas de administración, desarrollo y automatización. Buenos días, licenciado y compañeros. Vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre el kernel y el shell.
están la función principal, el nivel de operación y la interacción. En la función principal, el kernel gestiona los recursos del sistema y permite la ejecución de programas, mientras el shell interpreta comandos del usuario y facilita la gestión de archivos y programas. En el nivel de operación, el kernel opera en el núcleo del sistema operativo en modo privilegiado, mientras que el shell opera a nivel de usuario, sirviendo como interfaz entre el usuario y el kernel. En la interacción, el kernel interactúa directamente con el hardware y el software de bajo nivel, mientras que el shell interactúa con el usuario y traduce comandos para el kernel. Podemos imaginar el kernel, que es como el corazón y el cerebro de un sistema operativo. Es el núcleo central que controla todo lo que se encarga de las funciones más importantes. El kernel es el que se comunica directamente con el hardware de nuestra computadora, como la memoria, el disco duro y los dispositivos. Es como, lo podemos ver como el director de una orquesta que coordina a todos los instrumentos, en nuestro caso todos los programas que funcionan en armonía. Por otro lado, el shell es como el intérprete o el traductor que permite comunicarse con el kernel. Es una interfaz que nos permite escribir comandos y decirle al kernel qué tiene que hacer. El shell toma nuestros comandos, los traduce a un lenguaje que el kernel entiende y luego pasa a las instrucciones. Es como el director de una escena que le dice a los actores, en este caso los programas, qué debe hacer en el escenario. Este ha sido nuestro tema a exponer. Esperamos que sea de mucha ayuda para nuestro aprendizaje y muchas gracias por su atención.